Envueltos por la verde selva veracruzana, recorrimos el camino real a la ciudad sagrada del Tajín, un sendero utilizado desde hace cientos de años por los totonacas, para visitar su centro arqueológico y ceremonial, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En nuestro camino, la nación totonaca nos arropó y compartió conocimientos ancestrales sobre su comida tradicional, plantas medicinales y el valor del Tajín, su zona sagrada. El epicentro de la cultura totonaca es Papantla, Veracruz, que se encuentra a solo 4 horas de la Ciudad de México. Lo primero que hicimos al llegar fue probar las famosas enchiladas de la Fuente, ubicadas en el centro de este pueblo mágico. Aquí es la fuente, son las canastas. ¿Qué vende? Enchilada roja, pipián, verde, tengo pintos, pulacles, tamales de mole, de picadillo, tamalitos corrientes. La comida que se vende aquí es toda regional de aquí de Papantla. Delicioso. Otra roja, hija. Enchiladas. Qué linda, muchas gracias. ¿Qué vas a comer, Ana? Tamales de pollo. Estoy comiendo enchiladas rojas con los huevos. ¿Qué tal está? Es un poco picante, pero me gusta. También vendían aguas frescas de varios sabores, como el atole morado. Tengo agua de horchata, melón, piña y atole morado frío. Qué rico. ¿Cuál recomiendas? Pues mira, el atole morado o el campechano. Qué rico. ¿De qué dices que es el campechano? Es atole morado con agua de horchata. Ah, qué rico. Es de maíz morado. Wow. Since coming to Mexico, I've fallen in love with horchata, but this horchata with vanilla is the best. Luego del desayuno nos sentíamos preparados para el camino real al Tajín. Caminaríamos desde una de las colinas de este pueblo fundado por los totonacas en el siglo XIII. Imagina, la ciudad existe mucho antes que la llegada de los españoles. Carlos es nuestro guía local. Él vive en las lomerías de Papantla. Prácticamente aquí está mi casa. Lo que vamos a recorrer es el camino real que caminaban los ancestros del Tajín. Y entonces vamos a empezar un poquito más adelante, que está todavía urbanizado. Salimos desde las orillas de Papantla. Y nuestro principal enemigo va a ser el calor y la humedad. Pero lo vamos a lograr, ¿no? Pero lo vamos a lograr. Ven acá el equipo. Papantla, no, Tajín. En el camino vamos a encontrar muchísimas plantas que en la región utilizamos como plantas medicinales. Por ejemplo, esta, su nombre es pata de vaca. El té de pata de vaca puede ayudar a personas con diabetes o hipertensión arterial. También había muchos fósiles marinos que nos remontan a la época en que Veracruz estaba cubierta por el mar hace millones de años. I think we thought that we found some fossil shells. Mira esta, qué perfecta. Y eso es normal porque estamos en la ladera de la loma. Por la erosión se desprenden las rocas. Y esto es otra prueba que Veracruz estuvo abajo del océano hace millones de años. Poco a poco nos vamos alejando de la mancha urbana, lo que nos permite apreciar la verdadera vegetación de Papantla. El exuberante bosque subtropical perennifolio. Se distribuye en regiones con lluvias todo el año y temperaturas cálidas. Sin embargo, este ecosistema ya está trastocado por el hombre. Vimos basura en el sendero. Hay que llevarse la basura para conservar estos lugares. Habían cortado parte de la selva para transformarla en basurero. Hace tiempo este lugar era muy bonito. Corría una parte de arroyito aquí. ¿Y qué pasa? Lo hicieron basurero. Las personas que tenían su sembradío allá abajo resultaron afectadas porque todo lo que produce la basura les caía allá abajo. Entonces, si pueden ver todos los montículos, ahí era un basurero. Vamos allá y brincas, se mueve todo. En cuanto avanzamos por el sendero, reflexionamos que aún se pueden rescatar las selvas degradadas.
al mantenerlas libres de basura, ganado y nombrar más áreas de protección de flora y fauna. De aquí tomaban el pigmento para las pinturas. ¿Es el rojo que vemos en las pirámides? Exacto. Aquí tomaban el pigmento, una fruta endémica y se llama capulín y lo puedes consumir. No está mal. No es venenosa. ¿Cómo se llama? Capulín. Está bien. Muy silvestre, rico. Creo que este también va a ser un recorrido muy importante para mí, porque es la primera vez en toda mi vida que utilizo este camino, que es el camino real, para llegar al Tajín. Aproximadamente nos dice Carlos que son como una hora y media hasta llegar a la zona del Tajín, que es el centro ceremonial. Pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos escuchando las chachalacas, son las gallinas silvestres que están en todo el territorio mexicano, son muy comunes, su canto. Esta es una planta, aquí le conocemos como izote, se da en gran parte de la región de Mesoamérica. Le sale como una especie de ramillete de flores blancas que lo utilizamos para comerlo. Le decimos la flor de izote y la cocinamos generalmente con mole y es una flor muy rica. Es muy curiosa porque en el norte encontramos demasiadas y es más semidesértica, y esta es una muestra de la biodiversidad que existe en Papantla. Tenemos bosque perennifolio y muchos cactus, nopales, cactáceas que pues son del semidesierto, una combinación muy interesante. En nuestra región le conocemos a la flor como la chocha y se come con gorditas y migadas. Esta zona de Veracruz también es rica en producción petrolera. Papantla es un lugar donde hay muchísimo petróleo y un claro ejemplo de la cantidad de petróleo que se extraía de la región es que en la mayoría de los campos vamos a poder ver algo como eso, que es una toma petrolera. Y es muy común incluso que en los campos de fútbol podemos ver en algunos pozos clausurados que ya no tienen petróleo, pero se utiliza el espacio para jugar. Pero bueno, ese es un claro ejemplo de que Papantla está llenísimo de petróleo. Y en el sendero podemos escuchar muchos papanes. Papantla significa tierra de muchos papanes, de estas aves que hacen un canto muy bonito y son como las alarmas de los ranchos. Cuando vas caminando en el sendero, ellos comienzan a cantar, reaccionan y avisan a las personas del ejido que hay alguien entrando. El bosque tropical tiene condiciones idóneas para una gran diversidad de especies. Existen árboles con follaje todo el año y otros que lo pierden en el corto invierno. Recorría todos estos lugares con mis abuelos, ya que pues nosotros en su tiempo éramos muy humildes, entonces conseguíamos leña para poder cocer toda nuestra comida. Entonces todos estos senderos son de mi recuerdo y es por eso que me gusta mucho este sendero. Y ya después supe que es el camino real hacia el Tajín. Cada que salgan a un sendero o cualquier actividad física donde estén o no expuestos a la luz del sol, siempre tomen agua, porque aunque nosotros no sintamos que debemos hidratarnos, con el sudor perdemos agua. Es una forma en que el cuerpo mantiene su temperatura para poder refrescarse. A menos debemos hacer una parada cada hora. En nuestro camino encontramos una tumba. Nos comentan que desde que ellos eran niños está aquí. Calculan que tiene entre 70 y 100 años de antigüedad. Se piensa que fue de alguna persona totonaca importante. Por eso es que está aquí en nuestro camino hacia Tajín. Aquí quedaron sepultados porque ellos tenían la creencia que pues eran sus tierras donde habían trabajado y donde ellos iban a terminar. Tener una tumba en este lugar y con esta vista tan impresionante, descansar ahí eternamente en medio de la selva.
podemos observar un esqueleto de una culebra. No hay peligro, simplemente no hay que salirnos del sendero. Lo único que ellos necesitan es su espacio, así como los humanos. Si no te metes con ellos, ellos no se van a meter contigo. Las he topado, las he visto, no me he movido y no me han atacado. Entonces les invitamos a que las cuiden demasiado porque es algo muy importante para nuestro ecosistema y es el control de plagas. Y nos encontramos ahora con otra plantita medicinal que utilizamos mucho en la región y aquí le llamamos huele de noche, porque cuando florea por las noches, la flor que saca tiene un aroma muy rico que se expande por todo el lugar donde se encuentra. Y esta generalmente la utilizamos para las limpias, para quitar mal de ojo, algún espíritu por ahí, etcétera. Pero también cuando las personas tienen fiebre. Entonces las abuelas, las mamás lo que hacían es cortar las hojas, las ponían en una como bandita, un poco de aguardiente árnica y te la ponían ya sea en la frente o en los pies. Y con eso se te bajaba la fiebre muy rápido. It's a beautiful, beautiful path. We've passed tombs, we've passed all sorts of medicinal plants, animals, mariposas azules, many different types of birds. It's a gorgeous route. Y aquí nos podemos encontrar otra planta medicinal que utilizamos en la región y aquí le conocemos como cacahuapastle. Lo que hacemos con esta es cuando tenemos alguna cortada, alguna herida, hacemos esto y funciona básicamente como un antiséptico. Vamos a sacar este liquidito que vamos a poner justo en la herida y nos va a ayudar a cicatrizar de forma muy rápida. Y esto lo tenemos al alcance de nuestras manos. Estamos en abril, es el apogeo de la primavera y encontramos flores en todos lados. Nosotros la llamamos chanacón y pues ahí tenemos el árbol y podemos apreciar qué tan lindo es su color. Todo el árbol se llena, se cunde de estas flores y se ve muy hermoso. Está muy bonita. If you put it like this on your body, it feels so nice and relaxing. And obviously the color is incredible. Look at that. I like the canopy here. Yeah. Esta hierbita se llama polush y la utilizaban mucho como estropajo para lavar los trastes o para lavar algunas cosas porque medio te espumeaba, entonces funciona muy bien para lavar trastes. Vamos pasando por potreros y milpas de maíz. ¿Cómo estás sintiendo la ruta? Bien, ligera, la verdad no está tan pesada, solo el calor y la humedad es lo que me bajoneó un poco. Puedes traer electrolitos, traer mucha agua, dormir bien y almorzarse unos buenos tamales como nosotros en la mañana. Te veo muy contento, no dejas de sonreír, ¿qué está pasando? El solo hecho de pensar que estamos compartiendo el mismo sendero que nuestra gente ha utilizado por cientos de años se me hace algo difícil de procesar, de imaginar. Y está lleno de vida, vemos muchísimos pájaros, diferentes colores, diferentes cantos, plantas medicinales. Es como increíble, estoy asombrado de toda la diversidad que tenemos aquí. Luego de algunos kilómetros llegamos a la comunidad de San Antonio Ojital. Ya estábamos muy cerca de la ciudad sagrada del Tajín. Bajando del camino real nos encontramos con un oasis. Son los abarrotes Nelly. Y nos atendió un señor muy amable que se llama Aureliano Caminos.
tengo la oportunidad de hablar totonaco porque fue la primera lengua que yo aprendí de manera natural, porque la escritura sí no lo sé. Hace muchos años no había carreteras y por lo tanto ocupaban el camino real y ahí era de herradura, o sea, de bestias y la gente caminando. Sí, no había camiones hace tiempo. Hoy en día pues entran los taxis a cada rato. Por eso ya no lo ocupan mucho y además pues, está un poquito abandonado. Para estudiar la primaria yo tenía que caminar desde San Antonio Digital hasta la escuela primaria Concepción Puente. Salíamos aquí muy temprano, desde las 6:30. A pesar de que estamos aquí en esta comunidad, yo soy uno de los primeros que llegaba a la escuela. Y es subidas y bajadas, un poquito cansado. Aquí se pueden hacer más o menos como 40 minutos a pie. Bien caminado, porque si se van por la carretera es más de 1 hora, 1:30. Acá sí. Valen a 3 pesos. Pues tenemos algunas cosas de refrescos, agua embotellada, paletas, pepitos. Le voy a mostrar qué son los pepitos. Mire, son estos. Aquí le llamamos pepitos, claro que en otros lugares le llaman de otra manera. En otros lugares los llamamos abalitos o buenos, pero aquí les dicen pepitos. Hasta que llegó. ¿Esto es jengibre o qué es? No, se llama yuca. Sí. Pues Papantla tiene muchos lugares donde ir, pero principalmente en la zona arqueológica del Tajín, que ahí se encuentra la pirámide de los nichos. Supuestamente cada nicho representa un día del año. En el Tajín es un lugar muy bonito, muy pintoresco y aparte de ello, por la parte de atrás hay una serie de gentes que están vendiendo sus productos que son nativos de aquí, donde ustedes pueden degustar algunos antojitos. Conocen el pulacle, un tamal de frijol. Está delicioso, vean, comimos estas paletas, nos van a dar la fuerza para seguir adelante. Vamos. En la comunidad nos encontramos a una colonia de papanes viviendo en una palmera. También conocido como cacique de Moctezuma, el papán se distribuye en bosques tropicales húmedos, desde el oriente de México hasta Panamá. Además de su curioso canto, la forma en que hace sus nidos colgantes es sorprendente. Somos muy sortudos porque estamos viendo un nido hermoso de papán. Es una palma enorme y arriba de la palma podemos ver cómo los niños caen y es súper bonito. Ahí tienen su hogar. Papantla se llama así por esta ave. Es una palabra náhuatl que quiere decir papán como el ave y tlán que es mucho. Es hermosa, tiene la colita amarilla y es negra. Es muy vistosa, muy carismática. Y Amy ya aprendió a cortejar al papán para llamar la atención del macho y que venga a buscarla. Es capaz de emitir el sonido del papán. Podemos escuchar cómo llama la atención de los machos. Ahora hacen más sonidos y se acercan a ella. También tiene un olor que atrae al macho. Ah, you're talking to me. Continuamos un poco más por el camino real al Tajín. Nos asombraba la cantidad de plantas y árboles frutales que veíamos por el sendero, como este tamarindo silvestre. ¿Qué es, Ana? ¿Qué es? Ay, tamarindo natural, mi favorito. Acaba de bajar del árbol una vaina de tamarindo. Mira, ¿está bueno? Tamarindo natural. Como el agua de tamarindo pero sin azúcar. Me gusta tanto el tamarindo. La verdad el sabor como que entre acidito y dulce me encanta. Mientras probábamos el tamarindo apareció una de las vendedoras de comida tradicional del Tajín. Buenos días, buenos días. ¿Qué trae en la cabeza? Traigo pulacles, tamalitos de frijol. A 30 la bolsita trae 3. Sí, aquí los traigo ya en bolsita. Los pulacles, tamalitos de frijol.
Llevan tomate, chayotito, tantito picante, ajonjolí, pipián, cilantro y hierba santa, que muchos lo ocupan también cuando las señoras se alivian de haberse tenido su bebé, se dan un baño de hierba santa. Ajá, pero nosotros lo ocupamos aquí en los tamalitos también. Todavía me faltó la otra mochila de este lado, más que ya se fue mi esposo adelante. Él me ayudó con otras cosas, si no ahorita aquí fuera más como burrito. Qué rico, esta es la gastronomía, la riqueza que tienen los totonacas. Pulacle ya es en Totonaco. Y está bien calientito. Ah, sí, pues acaban de hervir. Es un día muy pesado, desde las 4 o 3 de la mañana hago todo, la picadura de toda mi venta. Le doy de comer a mis pollos, a mis gatos, a mis perros. Ahí mi otra hija me ayuda pues con el quehacer de la limpieza. Ahorita mire, nada más hice pulacle y ya es mediodía, apenas voy. ¿Es un pulacle o en la sierra le conocen todavía más tutunacuizado como pulag? Vamos a probarlo. Natural. Si no tuviera manteca de cerdo, básicamente este podría ser un tamalito vegano, porque está completamente hecho de verduritas y son verduritas de la milpa y es muy muy rico. Suele hacerse principalmente en la festividad de Ninín o Todos Santos. It's completely vegetarian. Solo frijoles, papas, cebollas. Hierba santa. Ah, hierba santa. Es muy rico. La hierba santa está presente en todas las zonas tropicales de México. Y Amy tiene una historia muy interesante. Ella solía ser vegetariana, pero cuando llegó a México se encontró con un mundo de carne. En realidad, nuestras culturas originarias, ellas dependían más de los vegetales, del maíz. Ella está buscando un novio aquí para volver a ser vegetariana. Salud. Sí. Wow, it's really, really tasty. También compramos agua de tepache. Agua de tepache es el agua de la que sacamos la cáscara de piña. La piña pues la vendemos en rebanadas, pero hay veces sale más en agua que en rebanadas. Entonces pues ahorita pues yo le traigo el agua de tepache, la fermentamos por 1 o 2 días. ¿Tiene alcohol o no? No tiene. Claro que si gusta ya le pondría, pero esto es natural. Tiene el sabor así ahumadito de que fue hecho con leña, no fue hecho con gas. La piña, qué rico, y está un poquito fermentada, no sabe feo, porque a veces la fermentación es muy intenso el sabor, pero esto está en su punto, delicioso. ¿Cree que lleguemos al Tajín o no? No, hombre, de que van a llegar si no llevan ni carga, van disfrutando de la naturaleza. Imagínense, yo voy y vengo todos los días. Y con tamales. Y con tamales, así ¿Cuántos es. kilos más o menos pesa todo lo que... Ahorita llevo poco. La semana anterior, pues sí, bajaba esta mochila, casi ni podía cerrar, una de este lado, otra de... Y pues mi tina de tamales, pues es más grande, obviamente. ¿Y cuánto nos falta? Para llegar, pues será como van, unos 40 minutos o a 1 hora, caminando, porque ya hace ratito los vi que pasaron, yo todavía me estaba listando, ya me alisté y apenas le, mira, pues vamos a llegar. Sí, pero con calma, para que disfruten de todo, lo fresco, la naturaleza, que pues ya en el pueblo ya casi no hay estos arbolitos, son los pulmones. Y además se mantiene en forma. Aparte, miren, ni aún así bajo la panza. Pues haciendo esta delicia. Sí, ¿verdad? Como ven, de esta comunidad, todo esto abarca hasta la zona arqueológica. Tajín pertenece a esta comunidad que se llama San Antonio Gitán. Son bienvenidos, tenemos tamales, corrientes, pulacles de picadillo, guisados, desde la fruta de temporada, jícamas, pepinos, coco, naranjas, rebanadas de sandía, de piña, todo eso vendemos acá dentro de la zona arqueológica. Wow. Como me ven, pues ahorita voy cargando, pero poco. Una feria gastronómica. Sí, así es. My new favorite drink. El camino real al Tajín evocaba recuerdos de nuestro guía. Mis tiempos cuando yo venía aquí, cuando era más pequeño, solíamos venir a cortar ramas para hacer fuego para cocinar. Entonces hay un dios aquí en el monte que se llama Kiwingolo. Y antes de tomar algo, una rama, tumbar algo, llevarse madera, teníamos que pedirle permiso porque es el dios del monte y para nosotros es demasiado sagrado. En una ocasión yo quise cortar un árbol de chaca, no le pedí permiso. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que estábamos en un sendero y abajo estaba la calle. Yo bajaba y bajaba y bajaba y no salía del sendero. ¿Qué pasa? Que Kiwingolo se enojó y me perdió. Se debe de hacer en todos lados, pedirle a la naturaleza porque es algo que ocupamos para nosotros. ¿Cómo vas? Muy bien, con mucho calor. Estoy sudando.
Inspirados por llegar a la meta, el sitio arqueológico del Tajín, Amy nos comenzó a compartir su amor y pasión que tiene por México, su hogar. Amy es una gran conocedora de México, tiene menos de un año y ya conoce. ¿Cuántos estados conoces? 20, creo que más o menos 20. 20, más o menos 20. Cuando llegó no sabía nada de español, ahorita ya parece una guacamaya verde. Cuéntame cuáles son tus estados favoritos de todo el país y qué lugares te llevas en el corazón a Inglaterra. Michoacán, because it's a state that is just full of natural beauty. There isn't as much tourism as many other states. I was lucky enough to see the mariposas monarcas. I went to Morelia. I went to Dia del Muertos in Michoacán, and that was an experience like none other, to see how the Mexican people celebrate Dia del Muertos in the little towns around Pátzcuaro and the beautiful lake. It was a magical, magical experience. Amy es una viajera especial. Se ha atrevido a conocer lugares de México que para la mayoría son inseguros o remotos. Desde el desierto hasta las verdes montañas. We're above the clouds, mira. No manches. It's magical, ¿no? Esta británica se ha enamorado de México de norte a sur, de sus platillos típicos, paisajes, tradiciones y pueblos originarios. Cuando le preguntamos a Amy cuáles son sus estados favoritos, ella responde los siguientes: Oaxaca, Chiapas and Tamaulipas. 3. And Veracruz. Y ahora Veracruz. Ahora Veracruz se está convirtiendo en uno de sus lugares favoritos. Así que si esta muchacha que viene del otro lado del mundo puede conocer México, ustedes también. Atrévanse. Nuestros estados han sido juzgados y la gente piensa que están muy inseguros. Pero si vienen con las personas correctas, con los guías locales correctos, pueden disfrutar de estos senderos. If you're looking for adventure, for travel, for culture, for history, for food, for music, come to Mexico. They have everything. They have every terrain. They have volcanoes, desert, cloud forest, jungle, lakes, sea, beautiful beaches. It's the place to be. They have 32 states and each one is its own country with its own culture, dancing. Incredible. Entre amenas conversaciones habíamos llegado a nuestro objetivo, el mirador con la ciudad sagrada del Tajín. Desde lo alto de una loma pudimos vislumbrar al sitio arqueológico. Allá podemos ver el Tajín, justo en el momento en que estamos sintiendo más la humedad y el calor y el reto. Ver eso, ese monumento tan enorme, nos dan ganas de seguir adelante. Así que vamos a ese sitio arqueológico. Ese fue el primero que conocí en toda mi vida. Tenía 7 años, fui con mi abuelita y mis papás y recuerdo mucho la emoción de verlo. Es el más bello, arquitectónicamente es muy diferente al de los otros sitios arqueológicos de México y es el centro ceremonial de la cultura totonaca. Descendimos de la colina para tomar un transporte en la comunidad de San Antonio Gitari, que nos llevaría a la entrada del sitio arqueológico del Tajín. Después de haber conocido las comunidades que rodean Tajín, el transporte público nos dejó aquí en la entrada para visitar las pirámides. ¡Vamos! Tajín en totonaco significa la casa de los truenos. De esto y más nos contó nuestro guía certificado Eusebio, quien habla totonaco, español e inglés de forma fluida. Quiero que conozcamos de la cosmogonía tutunacu. ¿Cómo pensaba en el México prehispánico nuestra gente tutunacu? Hoy le llamamos totonacos. ¿Cómo dice bienvenidos en inglés? Welcome. Fácil. Ahí te va en mi lengua materna. Traducción: welcome. Así de fácil. Wow. Y en la versión cortita quiero que sepa. La palabra Tajín está castellanizada. Originalmente era Dajín. Tu servidor es descendiente tutunacu, es decir, mis ancestros construyeron esos basamentos escalonados. Todo tiene una razón espiritual. Por los dioses. La gente no lo hacía pues obligado a la fuerza, chicos. Era porque saben que los dioses les proporcionaban los elementos, la lluvia, por consecuencia muy buena cosecha y al final pues la vida. El tutunacu no era guerrero, era artístico, estético, espiritual.
En línea recta vamos a caminar 800 metros. Pero acuérdate que el lugar no se puede hacer el recorrido en línea recta porque está trazado urbanizado, de modo que cuando tú entres lo hagas en zigzag, en alusión a la serpiente emplumada. A los palacios, cuando entrábamos, no entras erguido, de pie, no, agachas la cabeza, muestras respeto a la gente que representa a los dioses. Considérate afortunado porque aquí entraba la élite. Conforme vayamos avanzando, la arquitectura se va a ir perfeccionando. El maya, su característica es el falso arco maya. Los olmecas, las cabezas colosales. Los toltecas, los atlantes. Bueno, chicos, nuestra arquitectura, nuestra característica son los nichos. El apogeo de este sitio arqueológico del Tajín fue del 400 después de Cristo hasta el año 1200. Es decir, cuando llegaron los españoles, el Tajín ya no estaba habitado. Que el Tajín estuviera deshabitado no significa que los totonacas se hubieran extinto. Su pueblo sigue vivo hasta nuestros días. Es interesante lo que sucede cuando llegan los españoles, porque ellos aprovecharon que los totonacas estaban ya dominados por una cultura como la azteca, los mexicas. Entonces los españoles se unen con los totonacas, les dicen: vamos a derrotar al imperio azteca y así ustedes van a recobrar su libertad. Y los totonacas no fueron traicioneros, ellos lucharon por su libertad. Era un pueblo pacífico. Hoy podemos recorrer 14 hectáreas. Alguna vez ocupamos 1221. Tenemos 128 templos enterrados y a la vista solamente 40, chicos. Chequen esto, el 75% está bajo la selva. Incluso aquellos cerros es Tajín, chicos. ¿Y por qué enterrado? Porque se abandona durante 500 años. Tajín Grande era la zona religiosa, la zona de dioses. Recordemos que en el México prehispánico no decíamos el árbol, la lluvia, el fuego. Todo era manejado por dioses. El dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la luna. Era un pueblo, ¿qué? Politeísta. Ya después de la conquista, ¿cómo nos volvemos? Monoteísta. Quedé asombrado con toda la cultura de los totonacas. Es increíble tan solo de pensar cómo ellos, con las herramientas que tenían en su época, lograron construir todo esto. En la actualidad pienso que sería algo incluso difícil para nosotros. Ni un solo templo tiene puerta, no hay entrada, no hay pasillo, no hay cámara, no hay tumbas. Hacían la función de una iglesia. Hace 1000 años nuestra gente a su iglesia subía. Ellos no se arrodillaban, ellos danzaban. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por la cosecha, al grado que decían gracias hasta por ser sacrificados. Si fuiste elegido para ser sacrificado, entonces da gracias. Eres diferente a los 30,000 tutunacus. Eusebio, nuestro guía totonaco, él habla la lengua y nos está contando que Tajín no se dice Tajín, se dice Tajín, en lengua totonacú. Acordémonos que México tiene 68 lenguas y tiene 364 variantes. ¿Quiénes vivían en esta zona? En todos los sitios arqueológicos de México, la élite, los gobernantes, los sacerdotes, hacían uso de los palacios, de los templos ceremoniales. ¿Cómo se llamaba esa élite en el Tajín? Se le conoce como los pushcos. De hecho, pushco significa el que todo lo conoce, el señor de la palabra verdadera, el dueño de la palabra. En esta plaza los antiguos moradores del Tajín practicaban el trueque. La orquídea de la vainilla que se originó en esta zona era muy apreciada. Este fue un centro comercial, un mercado. Yo te vendo vainilla, chile, frijol, calabaza, maíz, aguacates, tabaco. Usted me paga con pulque, con cacao, con piedras preciosas, jade, obsidiana, plumas de guacamaya. Así como el maya su jade, olmeca cacao, aquí fue la vainilla. Los edificios estaban construidos de acuerdo a los puntos cardinales. Si te observas en la parte de arriba, notarás 3 altares. Tienen una función astronómica. Ojo, los altares centrales te marcan los equinoccios y los altares laterales te marcan los solsticios. Si vienes, por ejemplo, un 20, 21 de marzo, verías como el dios sol rojo
aparece milimétricamente en el centro del altar. Ellos celebran a la primavera, la llegada de la primavera, el equinoccio del 21 de marzo. Y siempre piden a la naturaleza por más cultivos. Pues la verdad ahora somos privilegiados porque antes la élite solo podía entrar aquí. Te das cuenta de la capacidad que ellos tenían de reconocer cada solsticio, cada equinoccio, reconocer las estrellas y los planetas más importantes y poder hacer con una exactitud muy precisa cada una de sus pirámides. Es algo sorprendente. Se siente una energía especial cuando estamos aquí. Vamos caminando por la ruta entre las pirámides y te das cuenta que fue diseñada estratégicamente para que fuera como un serpenteo. Y esto nos relaciona a Quetzalcóatl. Ellos también creían en Quetzalcóatl. Los totonacas se dice que fueron los que construyeron la pirámide de Teotihuacán y de allí migraron hacia la costa y se asentaron en el norte de Veracruz, donde se encuentra el Totonacapan, toda la región que es compartida entre Puebla y la zona costera de Veracruz. Una de las características arquitectónicas de este sitio arqueológico son los nichos. Son especiales, son como especies de cubos que se encuentran enclustrados en las pirámides. Si nuestros antepasados pudieron construir todo esto, nosotros, sus descendientes, podemos hacer muchas cosas más. Y es bueno conocer el pasado para inspirarnos hacia el futuro. Ahora estamos a espaldas afuera de dos juegos de pelota. Esto es una cancha sagrada, chicos. De norte a sur es un juego. De oriente a poniente es un ritual. De norte a sur gano productos, es entretenimiento. Pero de oriente a poniente, el haber ganado te lleva a estar con los dioses a través de un sacrificio. Al pueblo hay que entretenerlo, muchachos. Vamos a enfocarnos en el tipo de gente que jugaba ahí. Los llamados pushos, la élite, el instruido, el letrado. ¿Por qué él con gusto iba feliz a que sea sacrificado? Primero, para su cosmogonía no era sacrificio, era tomada como una ofrenda humana. Ellos no mueren, ellos trascienden. La concepción de la muerte como hoy en día tú y yo lo conocemos no existía, jóvenes. Ese concepto de infierno no existía. Eso me lo trajo Hernán Cortés. El ritual del sacrificio era dedicado a la deidad mesoamericana más importante, Quetzalcóatl. El ritual dedicado a la serpiente emplumada, mayormente conocido como Quetzalcóatl, que el maya le llama Cuculcán, Chiapanaxitl, Guatemala Cucumatz, Perú Viracocha, y aquí se le llama Xtacúlugua en la lengua tutunacu. En todo México era la máxima deidad. The Totonaca people believed that the serpent was a god. It was holy, it was sacred, and it was interesting that when the Spanish came, they were Catholic, they followed the Bible, and obviously we all know the story that the serpent is evil. They thought that the Totonaca people were evil. They were worshipping the devil almost, and this is one of the reasons why they destroyed so many of the incredible buildings that they have here. Quiero que lo observes. El rostro del ofrendado te dice miedo, tristeza, arrepentimiento o calma. Hágase su voluntad. Tajín es una de las ciudades con más canchas para el juego de pelota. Estaban decoradas con figuras de dioses, guerreros y escenas rituales, lo que nos demuestra cómo tenían una religión politeísta. Recuerden que Tajín lo rige la parte espiritual. Conozcan al dios principal. A ese dios por años se pronunció Tajín. Después de la conquista, pues ahora todo el mundo le llama Tajín. El mexica le conoce como Tlaloc. El maya le llama Chac, es el mismo. ¿Y por qué principal? Trae la lluvia. Pues aquí, según los expertos, llevan a cabo rituales, ofrendas, danzas, justo al dios Tajín. La construcción más icónica del Tajín es el edificio de los nichos, que también funciona como un calendario. Estamos justamente frente al templo famoso, al icono, al emblema, al famoso templo de los nichos. Para empezar, quiero que sepan que tiene 7 niveles. Y conforme van subiendo los niveles, van descendiendo la cantidad de nichos. En el primer piso, del lado que te pares, norte, sur, este, oeste, te encontrarás con 22 nichos.
Y luego tiene 19 y 16, 13, 10 y 7. Si le cuentan hasta el sexto piso tendríamos 348 nichos. Faltarían 17. En el último, el séptimo, 2 al oriente, 5 norte, oeste y 5 al sur. Tendríamos los 365. Y los meses los vemos grabados en la escalinata. Cada altar tiene 3 nichos. 18. ¿Qué le quiero mostrar con esto? La cantidad de meses prehispánicos. Chicos, no teníamos 12 meses. Esto me lo trajo Hernán Cortés. Eran 18 meses compuestos por 20 días. En el mundo prehispánico, llámese maya, tolteca, zapoteco, todo mundo contaba hasta el número 20. O sea, muchachos, que ahí tenemos 18 veintenas. El Tajín forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, por reflejar la grandeza de las culturas mesoamericanas. También por su arquitectura única con detalles como grecas, pinturas murales, que ilustran las creencias y la vida de sus habitantes. Y este sitio arqueológico es muy especial para mí porque fue el primero que conocí cuando tenía 7 años. Vine con mi abuela y recuerdo que mi abuelita se quejaba mucho por el calor y por tener que caminar todo. Y yo le decía, pero abuelita, usted no va a cargar las pirámides. Tenemos 128 templos enterrados y quiero que vean por favor aquel cerro. Ese cerro es un edificio enterrado. Recuerden que están así porque el lugar se quedó abandonado en el 1200 y se descubre en el 1785. ¿Quién la descubre? Diego Ruiz, un soldado español, pero ojo, él solamente descubre ese. Imagínenselo en su esplendor. Pintado, rojo, azul, negro, en cada esquina princesas, altares, ofrendas y hasta arriba al gran 13 conejo con su atuendo, su indumentaria. Como un oasis en medio del sitio arqueológico, escuchamos a las señoras vendedoras de las comunidades aledañas al Tajín, que vienen a vender comida tradicional totonaca. Vean, estas son las señoras que nos encontramos en el sendero, en el camino, y nos va a dar agua de maracuyá. ¿Quiere bolis, amigo? Bolis. Bolis, amigo. Después de un día largo, conociendo a las comunidades alrededor del Tajín. Pan de la región. Está súper rico. Está muy bueno. A eso me dedico, soy maestro de panadería. Wow. Sí, nomás que me dedico especialmente al pan artesanal, que es el tradicional pan de Papantla, que se está expandiendo en el sitio arqueológico El Tajín. Yo trato de dar siempre al 100% lo mejor como persona y fabricar algo artesanal. Si yo me compro alguna ropa o llevo frijoles a mi casa, es gracias al visitante. Por eso al visitante siempre hay que darle el lugar número 1. El pan viene natural, no estamos usando ningún color. Es más, trabajamos una mermelada hecha en casa que es a base de piña natural. Muy suave y muy rico. Mientras la gastronomía, las tradiciones y la lengua de los totonacas sigan vivas, su cultura prevalecerá. Hay una pregunta obligada. Oye, ¿y la cultura por qué se acabó? Chicos, la cultura no se ha terminado. La cultura está viva por los voladores de Papantla, los templos, la gente, la lengua, usos y costumbres. Loganan, kadatet ho'una kindahingan, luwa watu axilatit, luwa chiwish, sankil tamaku hu kadatit, ho'una kasliyan dahin. Después de un día lleno de aprendizaje sobre la historia del Tajín, regresamos al pueblo mágico de Papantla. En los días que estuvimos recorriendo el Totonacapan y Papantla, escogimos el Hotel Tajín para descansar. Su céntrica ubicación y amenidades nos llevó a considerarlo como la mejor opción de la ciudad. ¿Qué tal? Muy bien. We're staying here at Hotel Tajín and it's the perfect place for me to stay. The rooms here are so spacious, clean, comfortable. And we've just spent a long day hiking around Tajín. And to come back to a beautiful pool outside, and you can see the lights, the atmosphere is lovely and calming here, and it's a perfect way to end the day.
Estamos comiendo en el restaurante de la parroquia, que está dentro del mismo hotel. Y la verdad me sorprendí con la comida. Es bastante y por un muy buen precio. Y además está muy rico. El ambiente está muy tranquilo. Estamos aquí a un lado de la alberca. Nos bañamos, disfrutamos un ratito. Y ahorita pues estamos degustando estas maravillas. Para cerrar nuestra aventura sobre el camino real al Tajín, veamos al grupo de danza de la Casa de la Cultura de Lázara Meldiú, que con sus pasos nos transmite el pacifismo característico de los totonacas.